Correcto, doctor, comenzamos. Correcto, doctor, comenzamos. Muy bien. Muy buenas tardes con todo nuestro público, nuestra audiencia virtual que nos acompaña en la presente conferencia virtual. La presente versará sobre el tema de Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tratando el tema de los derechos de los niños y niñas en el sistema interamericano. En primer término, poder agradecer a las autoridades de nuestra Universidad Católica de Santa María, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al igual que al Instituto Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco, por permitirme participar como moderador en el presente conversatorio virtual. Asimismo, tengo el alto honor, el agrado de presentar a un destacado jurista como el doctor Ricardo Pérez Manrique, que nos va a acompañar en esta oportunidad. El doctor Ricardo Pérez Manrique actualmente se desempeña como juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia del país hermano de Uruguay, presidente de la Suprema Corte de Uruguay. Asumió en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las tres Américas. Asimismo, se desempeñó como juez letrado, fue también presidente de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud y es docente universitario en distintas casas superiores de estudio. El presente webinar va a versar sobre los derechos de los niños y niñas en el sistema interamericano. Y para ponernos un poco en contexto, recordemos que justamente la defensa de los derechos humanos de este sector vulnerable como los niños, las niñas, los adolescentes, resulta trascendental tocar estos temas, resulta importante conocer estos temas, por lo que de esta manera su protección se encuentra amparada en diversos tratados internacionales, siendo el instrumento matriz del sistema interamericano de derechos humanos el artículo 19, justamente este artículo que versa sobre la protección a este sector vulnerable. Y para ello, como repito, tenemos el alto honor de poder participar hoy día como moderador de nuestro juez, el doctor Ricardo Pérez Manrique. Doctor, le damos la cordial bienvenida. Desde acá, un abrazo fraterno, un abrazo virtual a la distancia y muy agradecido por su participación, doctor Ricardo Pérez Manrique. Hola, buenas tardes a todos y a todas en Perú y a los que nos están siguiendo en este webinar. Realmente para mí es un honor y un gusto hablar de un tema que me es muy próximo, como es de los derechos de los niños y niñas en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Digamos que, como ustedes saben, en 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es el documento universal básico de protección de la infancia en el mundo. Pero también recordemos que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que nace hace más de 40 años con la aprobación de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, que crea como organismo jurisdiccional de protección de los derechos en la región, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es bastante anterior a la Convención porque lleva más de 40 años. Y lo que yo me propongo es marcar primero cuál es el relacionamiento entre la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño, y ver cómo la Corte, a través de su jurisprudencia, que comprende numerosas sentencias y básicamente dos opiniones consultivas, la opinión consultiva del 2012, número 17,
sobre condición jurídica de la infancia y la opinión consultiva del 2014 sobre niños en condición de derechos de los niños y niñas en condición de movilidad o derechos de niños y niñas migrantes, han ido desarrollando una gama de líneas de interpretación del derecho interamericano, que es a través de un proceso de aplicación del artículo 29 de la Convención Americana, que es el que prevé las formas de integración del derecho, incorporando de interpretación de la Convención Americana, interpretando todos los tratados de derechos humanos, es decir, por ejemplo, el artículo 29 tiene un apartado que dice que no se podrá interpretar ni aplicar la Convención Americana de manera que restrinja derechos reconocidos en otros convenios internacionales o en el derecho interno, con lo cual establece el principio pro persona, en el sentido de que ante cualquier evento interpretativo hay que hacer predominar primero la interpretación más favorable al derecho, utilizando la norma, seleccionando la norma que mejor favorece el derecho, y segundo, una interpretación restrictiva en lo que hace a las limitaciones de ese derecho. Digamos que la Convención Americana ha establecido, ya se dijo acá, en su artículo 19 el principio de que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. La Corte ha desarrollado esta obligación a través de todos estos eventos que hemos mencionado, desde el punto de vista de su competencia tanto contenciosa como consultiva, de forma de ver cómo el artículo 19 permite hacer una vinculación con el resto del sistema de protección de los derechos humanos, con el sistema universal, creando el alcance de un muy comprensivo corpus juris de infancia. Este concepto aparece en el primer caso contencioso resuelto por la Corte, esencialmente referido a niños y niñas, un caso contencioso que es emblemático, que es el caso Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala, con sentencia dictada en 1999. O sea, 10 años después de dictada la Convención de los Derechos del Niño, la Corte aborda esta primera sentencia en la cual se trata de la situación que unos niños son asesinados en un contexto caracterizado por un padrón común de acciones al margen de la ley perpetradas por agentes de seguridad estatales contra los que se denomina niños de la calle. Allí la Corte reconoce que el artículo 19 de la Convención de los Derechos Humanos, Convención Americana, establece una obligación especial de protección respecto de los niños y niñas que impone a los estados la obligación de establecer condiciones mínimas de vida digna y la necesidad de colaborar o trabajar en pro del pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Para la Corte, en este caso, la Convención, el artículo 19 de la Convención impone un deber que se deduce de un corpus juris interamericano. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte al respecto en este caso? Dice que hay un muy comprensivo corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos que protege a los niños. Y que, invocando el artículo 29, como dijimos recién, la Corte puede utilizar normas que son extrasistema interamericano de protección a los efectos de aplicar este deber de interpretar y dar el alcance de este deber de protección especial que tiene el Estado respecto a los niños y las niñas. Es interesante señalar que en la opinión consultiva 17 del 2002 sobre la condición jurídica y derechos del niño,
se recoge este sentido. Y lo importante de esa opinión consultiva número 17 es que la Corte señala un listado de 80 documentos, tanto de convenciones y tratados de protección de derechos de infancia, como declaraciones de soft law, o sea, por ejemplo, la Declaración sobre Protección de Niños Privados de Libertad y otras declaraciones de Naciones Unidas y del sistema, las propias obligaciones generales del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, señala como que son fuentes de derecho que ayudan a interpretar la Convención Americana y este deber especial de protección. Hay que decir que, esta opinión consultiva 17 determina, es decir, reconoce el carácter de sujetos de derechos, reconoce su carácter de verdaderos titulares de derechos. Cuando se define las características del sujeto protegido, en la opinión consultiva 17 se hace una referencia al artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, diciendo que son protegidos todos los niños y niñas hasta los 18 años de edad. La Corte reconoce en esa opinión consultiva que es una importante oportunidad para dotar de alcance y contenido las obligaciones especiales respecto a los niños y las niñas en el sistema, y el tribunal, al abordar las características del sujeto, refiere que niño es todo ser humano de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. La Convención de los Derechos del Niño es un tratado del sistema universal que es aplicable en este caso en el sistema interamericano. Si bien la Corte no tiene competencia para declarar violaciones a tratados que no establecen expresamente su competencia, sí puede utilizarlo como un elemento de interpretación. Por tanto, se entiende niño o niña a toda persona que no ha cumplido los 18 años de edad. En el tema de la Corte ha declarado respecto del Corpus Juris que tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo Corpus Juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición del artículo 19. Que sobre el interés superior del niño. En la opinión consultiva 17, la Corte señaló que el régimen de protección internacional tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos de que les han sido reconocidos. Se trata el interés superior del niño, un principio regulador de la normativa que se funda en la dignidad humana del ser niño. Ese niño, por su dignidad, requiere cuidados especiales, medidas especiales de protección. Es especial, en consecuencia, no ver las medidas de protección en abstracto, sino evaluar la situación en que se encuentra cada niño o niña. El interés superior del niño debe ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. Y al respecto, es muy importante señalar que la observación general 14 del Comité de Derechos del Niño sobre el derecho del niño a que su interés superior sea debidamente tenido en cuenta. Esta observación general del Comité de los Derechos del Niño señala el triple carácter del interés superior del niño, primero como un derecho, el derecho a que se priorice su interés y que en todo conflicto de derechos primen sus derechos sobre los otros derechos, y el derecho a que su interés superior sea la consideración primordial más importante en el momento de adoptar una decisión respecto de niños, niñas o adolescentes. En segundo lugar, el comité dice que es un principio procesal que obliga a dar la debida consideración al interés superior del niño en el marco procesal, y en tercer lugar, es decir, en el sentido de que la argumentación y la consideración del interés superior del niño debe iluminar todos los aspectos procesales cuando de los derechos del niño se trata. Respecto a la relación con la protección de la familia, se recoge el principio que ya está establecido desde el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, de que el desarrollo del niño requiere que ser criado en el seno de una familia.
Entonces, la Corte afirma que hay una correlación directa e íntima entre los derechos de los niños y niñas con la protección de la familia. En el caso Hellman versus Uruguay, se establece que los niños ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este sentido por conductos subfamiliares. En consecuencia, la separación de un niño de su familia implica necesariamente un menoscabo en el ejercicio de su libertad. El caso Hellman está referido a una madre que tiene una niña en cautiverio. Luego la madre desaparece y la niña en cautiverio aparece muchos años después adoptada por otra familia. Entonces, acá la cuestión de cómo el hecho de no poder ser oído, de no poder ser atendido el niño, tiene que ver fundamentalmente con una restricción a su libertad. La Corte reconoce en esa opinión consultiva 17 que la familia es el elemento fundamental de la sociedad que debe ser protegida, que el Estado no solo se haya obligado a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, y que una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también por el impacto que ella pueda tener en su núcleo familiar a la luz del artículo 17.1 de dicho cuerpo legal, tiene que ver con las vulneraciones a este bien jurídico tutelado que es el de la integración familiar. La Corte, en su jurisprudencia constante, ha señalado que bajo la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto único de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo de familia. En el caso Atala, Rifo e Hijas versus Chile, que se trata sobre la discriminación sufrida por la señora Karen Atala en el proceso de institución de sus hijas, entablado por el padre de las niñas al considerar que la orientación sexual de la madre y la convivencia con una pareja de su mismo sexo podía ser un peligro para el desarrollo de las niñas. Al resolver el caso, la Corte señaló que una injerencia arbitraria a la vida privada y familiar de la señora Atala ha sido esta utilización de estereotipos respecto de su condición sexual para negarle la posibilidad de vivir junto a sus hijas. A criterio del tribunal, el criterio familiares debe entenderse en un sentido amplio. Incluye, por ejemplo, las familias monoparentales, y existe un caso de la Corte donde este tema ha sido, existen varios casos de la Corte en que estos temas han sido desarrollados, sobre la cual después vamos a volver. Pero sobre la opinión consultiva 24/17 sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, se señala que una familia también puede ser conformada por personas con diversas identidades de género, vía orientación o orientación sexual. Todas estas modalidades requieren protección de la sociedad y del Estado, pues, como fue mencionado, la Convención no protege un modelo único y determinado de familia. En sentencia del 27 de abril del 12, del caso Fornerón, este es el que refiere a familias monoparentales, la Corte trata un caso en el cual un padre no es noticiado del nacimiento de una hija nacida de una relación casual, y esa niña termina entregada en adopción apenas nació por parte de la madre a una familia, y el padre durante muchísimos años lucha para poder tener acceso a su hija y poder constituir una relación parental adecuada. Y se le rechaza la posibilidad de acceder a su hija, invocando que él está solo, que el señor Forrenor está solo, y que sería una familia monoparental y que los hijos tendrían derecho a vivir con padre y madre. Entonces, para la Corte, entiende que en este caso se utilizaron estereotipos para determinar la tenencia de la niña, en cuanto a que un padre soltero no podía hacerse cargo de ella, así como que no se escuchó debidamente el parecer de la niña. Nunca la niña tuvo oportunidad de tener participación en el caso, y que en caso de custodia de menores de edad, dice la Corte, es necesario que se hagan estudios y evaluaciones
pues por la trascendencia de la materia se debe tener certeza del impacto en el bienestar y desarrollo de la niña y sobre todo se debe tener en cuenta su opinión. Igualmente, la Corte, en el caso Chitainech versus Guatemala, se refiere a las particularidades de las familias indígenas y reconoce el significado especial que tiene la convivencia familiar en el contexto de la familia indígena, la cual no se limita al núcleo familiar, sino que incluye a las distintas generaciones que se componen, incluso a la comunidad de la cual forma parte. En la opinión consultiva 17 del 2002, la Corte consideró que los niños y niñas tienen derecho a vivir con su familia, llamadas a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. La Corte reiteradamente ha señalado el derecho del niño a recibir protección contra injerencias arbitrarias y ilegales de la familia, que ello forma parte implícitamente del derecho a la protección y además está expresamente reconocido por los artículos 12.1 de la Declaración Universal y 17 de la Declaración Americana y 11.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando se analiza la separación del niño y su familia. Cualquier decisión relativa a la separación del niño y su familia debe estar justificada por el interés del niño. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, en el sentido de señalar que el derecho del interés superior del niño del artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño está directamente vinculado con el artículo del 12.1 también de la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho del niño a ser escuchado. Y hay una observación general, justamente la número 12 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que establece que el derecho del niño a ser escuchado de acuerdo a su edad y grado de evolución en todos los casos que sean de su interés. Y el interés superior del niño, como todos sabemos, es un concepto jurídico indeterminado que tiene que ver con un mandato, a mi entender. Yo he escrito mucho sobre este tema y lo he trabajado también desde el punto de vista de la jurisprudencia. El interés superior del niño es un mandato de prioridad al intérprete, al mundo adulto, en el sentido de que en cualquier situación de conflicto de derechos o cuando haya el derecho de un niño en juego o pendiente de una decisión, es decir, debe predominar su interés superior, que es un mandato de prioridad, y ese interés superior hay que construirlo en cada caso concreto. Es decir, en cada caso concreto, analizar los hechos relevados en el caso, minuciosamente, analizar el contexto jurídico, analizar cuáles son los derechos en juego, y en función de eso, y allí es fundamental oír al niño. No puede construirse el interés superior del niño sin oír al niño, sin que su opinión sea un elemento a tener en cuenta para decidir y en base a eso construir la decisión del caso concreto. En síntesis, la decisión en cualquier tema de infancia, sea relativo a un tema de familia, a un tema de infracción a la ley penal, a un tema de adopción, en fin, al tema que a ustedes les pueda parecer adecuado, debe resolverse conforme al interés superior del niño y previa escucha del niño. Y esto es, decir, por eso es que no puede haber soluciones de conflictos que estén predeterminadas o que haya, digamos así, como modelos o formularios para llegar a la solución, a la dilucidación de estos conflictos. Cada conflicto es diferente, cada uno tiene su particularidad, cada niño es diferente, cada niña es diferente, y su interés superior es especial en cada caso y debe ser construido por el intérprete a partir de la decisión y a partir de una argumentación adecuada. Y en esa argumentación tiene que haber concepto jurídico, pero tiene que haber una evaluación estricta, profunda, de cuál es la opinión del niño frente al caso concreto. Y esto, la Corte lo ha dicho, trasciende su edad, porque más allá de la edad de los niños, en la medida que puedan expresarse, es importante tenerlo en cuenta. Un fenómeno muy importante en la región, respecto del cual la Corte se ha pronunciado, es la situación de los contextos migratorios. Todos sabemos que en la región hoy son millones
de personas que se mueven, que cambian de país en el contexto de la migración. Hay un flujo migratorio hacia el norte con vistas al desarrollo de Estados Unidos, pero Perú es un punto intermedio y también de destino en la migración que por razones políticas, etcétera, y económicas se produce desde Venezuela con millones de personas desplazadas, y el contexto migratorio resulta bien importante y es un contexto en el cual los niños y niñas ven severamente muchas veces amenazados o vulnerados sus derechos. Para el contexto migratorio, la Corte ha dicho que es esencial al realizar la evaluación del contexto migratorio de un niño que los estados aseguren que las niñas y a los niños tengan la oportunidad de ser oídos en función de su edad y madurez y que su opinión sea debidamente tenida en cuenta en aquellos procedimientos administrativos o judiciales derivados de la situación de migrantes. Esto es la opinión consultiva 21 del 14 que yo les adelantaba. Como se mencionó antes, una de las interferencias estatales más grandes en la familia es la que tiene que ver respecto de la separación o fraccionamiento. En el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, se atendió un caso que era en un contexto de reiterada violación a los derechos de los niños, que eran las adopciones irregulares. En Guatemala, en una época, se adoptaba un niño como quien compra una mascota. Es decir, había en internet ofertas de niños con sus fotografías, etcétera, etcétera, para que fueran seleccionados en adopción y luego rápidamente se iba a Guatemala y las parejas, las familias, salían con un niño adoptado de una manera totalmente irregular. En esta sentencia, la Corte determinó que bajo la Convención Americana y la Convención de Derechos del Niño, los estados deben cumplir con las siguientes obligaciones específicas en un proceso de adopción. Proteger la identidad del niño y sus relaciones familiares de origen, brindar a los padres la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño, asegurar que la adoptabilidad del niño o la niña y la legalidad de la determinación de la situación jurídica sea para ser dado en adopción, la determinación de la situación jurídica del niño del niño o niña, los padres de origen hayan dado su consentimiento en forma libre o informada, o directamente haya un problema de que el niño no tenga una referencia parental, garantizar que la adopción internacional sea considerada adecuada en atención para el cuidado del niño o la niña en su país de origen, artículo 21b de la Convención de Derechos del Niño, y garantizar que la adopción no dé lugar a beneficios financieros, o sea, a que no haya un negocio vinculado con la adopción y a prevenir el secuestro o la venta de niños. ¿Cuáles son los estándares que la Corte ha desarrollado en manera de adopción? Es decir, la necesidad de evaluar el interés superior del niño en los casos de cuidado y custodia a partir de la evaluación de comportamientos parentales específicos y su efecto, su impacto en el desarrollo de los niños y las niñas. No pueden admitirse especulaciones, tampoco se podrían admitir argumentos discriminatorios. El estado civil del padre o de la madre no puede utilizarse como argumento, tampoco la situación económica del padre o de la madre, y la interpretación de que nunca la situación económica del padre o de la madre o de origen puede ser un motivo para la adopción, y que además siempre debe protegerse el interés superior del niño. Hay un caso sobre derecho a la educación, hay un caso muy interesante que es el caso de la niña Thalía en Ecuador, que es una niña que ella sufría de la enfermedad del VIH, y cómo Thalía no podía, es decir, en la época que se consideraba que que el VIH era contagioso, la Corte, es decir, internamente en Ecuador se la expulsó de los medios educativos. Es el caso Gonzalo Llull versus Ecuador. Fue expulsada del sistema educativo por padecer de la enfermedad, y la Corte entendió que
se había violado el derecho a la educación de Thalía, así como el derecho a la salud, entendiendo que había una violación interseccional de derechos por ser niña, por ser mujer, por ser persona en situación de pobreza y por ser persona con VIH. La Corte concluyó que Thalía sufrió una discriminación derivada de las características de su personalidad. Ya hemos hablado del contexto de migración. Quiero hablar ahora de violencia sexual contra niñas. Hay un caso emblemático de la Corte, que es el caso Campo Algodonero versus México. Es un caso en que 3 mujeres de 15, 17 y 20 años de edad desaparecieron, sus familias denunciaron su desaparición y aparecieron finalmente violentadas, violadas y muertas. Entonces, la Corte entendió que en caso de violencia que ocurre contra personas particulares, entre personas particulares, también, que era lo que no se pudo establecer acá, el Estado está obligado a garantizar y asegurar las investigaciones respectivas. Se entendió que se había violado la Convención de Belém do Pará sobre erradicación de todas formas de violencia contra la mujer. Se entendió que el Estado tenía un deber reforzado de diligencia para investigar lo que había pasado con estas víctimas del campo algodonero, porque fue donde aparecieron muertas, y la existencia de estereotipos, porque lo primero que dijo la policía cuando se hacían las denuncias era que seguramente se habían ido con algún hombre y que no había ningún problema de violación de derechos. Entonces, por ser mujeres y por ser pobres, estaban estereotipadas. Hay un caso muy reciente sobre este tema, que es el caso BRP y BPC versus Nicaragua, que es el caso de una niña de 8 años que fue violada por su padre. En este caso, la tramitación interna tramitó por la vía del juicio por jurados, y en el 2002 fue absuelto la persona que supuestamente había cometido la violación, que era el padre de la niña. Se estableció que todo el proceso había sido un proceso de revictimización, de ejercicio de violencia institucional en contra de la niña, así como discriminación por la razón de su género y condición de niña, y que las autoridades del Estado habían realizado diligencias victimizantes respecto a una niña de 9 años de edad. En caso de violencia contra niñas y niños adolescentes, los Estados tienen un deber de debida diligencia reforzada, el cual implica la adopción de medidas especiales y el desarrollo de un proceso adaptado a las necesidades de la niña. La participación de la niña en este caso debe ser considerada como una persona titular de derechos y nunca únicamente como un objeto de prueba, como sucedió en este caso. Se impone a a Nicaragua modificar su orden jurídico y ajustarlo a la necesidad de garantizar que en el caso de las niñas víctimas y niños víctimas se pueda realizar una investigación que no sea victimizante y que sea verdaderamente garantizadora de derechos. Hay un caso muy reciente de este año, Guzmán Albarracín y otro versus Ecuador, que es el caso de una niña que concurría a un colegio donde es víctima de violencia sexual por parte del vicerrector de dicho colegio, y la niña termina suicidándose a raíz de la presión que esta situación le causó. La Corte dice que los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y de adoptar medidas de protección respecto de niños y niñas, así como el derecho a la educación, conlleva la obligación de proteger a las niñas y adolescentes contra la violencia sexual en el ámbito escolar. Los Estados deben establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención. Deben existir también mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados. La Corte estableció que los hechos del caso se basaron en el abuso de una relación de poder y confianza, pues la violencia sexual fue cometida por una persona en una posición en la que tenía un deber especial de cuidado dentro del ámbito escolar, en el marco de una situación de vulnerabilidad en que se encontraba la niña Paola Guzmán. La Corte concluyó
que Paola del Rosario Guzmán Albarracín fue sometida por un periodo superior a un año a una situación que incluyó acoso, abuso y acceso carnal por el vicerrector de su colegio, lo que conllevó al ejercicio de graves actos de violencia sexual contra ella en el ámbito institucional educativo. ¿Cuáles son los estándares que la Corte ha desarrollado en materia de violencia sexual contra niñas? Bueno, en primer lugar, la Corte ha desarrollado el estándar de que en caso de violencia sexual debe garantizarse la seguridad del niño, niña, adolescente, para que pueda ser escuchado en un ambiente que no sea intimidante. Entonces, acá hay que descartar toda posibilidad de enfrentamiento con el agresor, toda posibilidad de comparecer a una audiencia pública en la cual tenga que relatar su sufrimiento, la situación de acoso, violencia o violencia a que ha sido sometida. Todas las actuaciones relacionadas con la investigación de esta clase de delitos requieren el consentimiento informado de las víctimas, a quienes no podrá obligárseles a practicarse exámenes o participar en procedimientos que la revictimicen. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en materia penal, generalmente no se consulta a la víctima si está dispuesta a someterse, por ejemplo, a exámenes que son invasivos, como exámenes ginecológicos y de otro tipo, o a veces en el proceso de pericias psicológicas, sociales, psiquiátricas, la niña es sometida a un interrogatorio discriminatorio sobre si ha tenido antes o no relaciones sexuales y otro tipo de aspectos. Y la Corte dice que acá se requiere el consentimiento de la víctima o de sus familiares en caso de ser muy pequeña y que nunca puede haber revictimización. Se dice que el testimonio en estos casos de las víctimas es crucial, dado que estas conductas se caracterizan por la privacidad en que son realizadas, pero ese testimonio debe ser cuidado, acondicionado, de manera que provoque el menor daño posible a la víctima y que no genere revictimización. Es muy común que muchos sistemas utilizan la posibilidad de que la niña o niño vayan acompañados de un referente adulto, que puede ser familiar o no, puede ser un referente terapéutico, que los acompañe a solucionar a enfrentar estos eventos. Se debe garantizar en todo caso la confidencialidad y la privacidad de la información. Y acá hay un elemento muy importante. Cuando hay un interrogatorio, cuando hay una pericia respecto a un niño, niña, adolescente en situación de abuso o violencia sexual, es muy, pero muy importante, a mi entender, y entender de la Corte, que esa pericia no se repita, que esa instancia de interrogatorio no se repita y que sea grabado en video y en audio de tal manera que no sea necesario hacerlo nuevamente, repetirlo nuevamente, porque eso realmente es un elemento victimizador. Ustedes saben que la Corte declara medidas de reparaciones, y entonces la Corte en estos casos le impone a los estados corregir el rumbo de algunas investigaciones, sino que también que resulta indispensable proporcionar una adecuada atención en salud, tanto física como psicológica, a las víctimas. Igualmente, se han impuesto reparaciones a través de la prestación de servicios educativos, los cuales tienen como finalidad proporcionar a la víctima una posibilidad para que retome su desarrollo, el cual se vio afectado por la vulneración de sus derechos en una edad temprana. Yo quiero hacer una muy breve referencia y después hacer una reflexión final. Hay un área de derechos de infancia que tiene que ver con los niños o niñas que cometen infracciones a la ley penal. Allí hay una norma en la Convención Americana, que es el artículo 5.5, que está establecido en la protección de la integridad personal, que establece que cuando los menores puedan ser procesados deban ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Esto impone algo que es muy importante, que es la separación permanente entre niños o niñas a quienes se les imputa la posibilidad de haber cometido una infracción a la ley penal y los adultos, y el derecho que tienen a ser atendidos sus casos por tribunales especializados. La Corte antes de fin de año va a dictar una sentencia en las cuales están referidas a estrictamente
cuáles son las medidas socioeducativas que se debe cumplir cuando una persona comete una infracción a la ley penal siendo niño o niña y luego cumple la mayoría de edad. Entonces, ¿cuál es el modelo de protección de un niño o niña que comete una infracción penal, una infracción a la ley penal? El modelo es un sistema de justicia especializado, un sistema de atención especializado que tiene como objeto central, y esto hay un consenso entre el sistema universal y el sistema regional, el objetivo fundamental en materia de infracción a la ley penal, de infractores a la ley penal, es un derecho, someterlos a un derecho y a una justicia que es por su naturaleza penal, pero que por su esencia apunta a la reeducación, a la posibilidad de reinserción social de esa persona que ha cometido una infracción a la ley penal siendo niño, niña o adolescente. Entonces, es muy importante que los sistemas apunten al desarrollo de modelos en los cuales lo que predomine sea la educación, lo que predomine sea la posibilidad de reinserción social. Hay varios casos de la Corte que son emblemáticos en este sentido. Uno es el caso del Instituto de Reeducación del Menor de Paraguay versus Paraguay, en el cual se produce la muerte de niños en un establecimiento de reeducación, y allí la Corte define las condiciones de privación de libertad. Y otro caso muy importante es Mendoza versus Argentina, en el cual lo que la Corte desarrolla es las características de la sanción penal a los adolescentes, en el cual se aplican medidas que son incompatibles con la Convención Americana, incompatibles con la Convención de los Derechos del Niño, que son medidas de cadena perpetua por delitos cometidos por personas que son menores de edad al momento de la comisión. La Corte consideró que cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana. El Estado tiene una posición también aquí especial de garante, con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. La protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de su vida, que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que este derecho no sea extinguido ni restringido por su actuación de detención o prisión. Todo lo contrario, hay que asegurar las condiciones de vida adecuadas. Yo quiero cerrar estas palabras. A mí me parece de una trascendencia especial todo lo que hacemos, tanto a nivel de los sistemas nacionales de protección de infancia, y con esto incluyo sistemas administrativos y sistemas judiciales de protección y la participación de la sociedad civil, marchemos unificados detrás de esta idea de un niño sujeto de derechos, de un niño que puede, o niña, niño, niña o adolescente sujeto de derechos, un niño, niña o adolescente que merece por parte del Estado una obligación de protección especial, y que ese niño, niña o adolescente es un sujeto de derechos, tiene derecho a ser oído en todas circunstancias, y además su interés superior debe ser debidamente tenido en cuenta al construir cada decisión para el caso concreto. Y cierro con el objetivo de todo este sistema. El objetivo es el establecido en el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, cuando dice que los padres, los familiares, etcétera, todos los referentes adultos tienen la obligación de dar orientación adecuada al niño a los efectos de ejercer adecuadamente, de manera responsable, los derechos reconocidos en la Convención. Y estos derechos significan derechos, también obligaciones, y la inserción en el marco de la sociedad como ciudadanos responsables. O sea que todo nuestro trabajo como juristas, a lo largo de 30 años de carrera judicial y ahora en la Corte Interamericana, están orientados al desarrollo de las condiciones necesarias desde el punto de vista jurídico
para que estos 4 elementos transversales, cardinales, sean fundamentales. Es decir, vuelvo a repetir, sujeto de derecho, interés superior del niño, orientación adecuada a los efectos de la creación de ciudadanía responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Pérez Manrique, por los importantes conceptos, aportes, reflexiones respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No se puede negar, doctor, ¿no? la relación que existe por la protección general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con relación a otros derechos humanos, ¿no? El enfoque, el análisis que debemos hacer respecto tanto de tribunales nacionales como internacionales debe ser desde un enfoque interseccional, ¿no? Entonces, doctor, escuchaba atentamente, mencionó una sentencia bastante conocida, Niños de la Calle versus Guatemala, y justo nos hablaba de este corpus juris. Doctor, en referencia a este corpus juris, ¿cuáles serían los tratados u otras normas que debemos considerar parte de este corpus juris, o solamente está limitado a las normas, a los tratados, perdón, señalados por la Corte, es decir, la Convención o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o solamente sobre los derechos del niño? ¿O hay otros tratados que se involucran en este corpus juris mencionado por la Corte en esta sentencia Niños de la Calle versus Guatemala, doctor? Sí, muy oportuna la pregunta y me permite ampliar en un área de algo que yo no había mencionado. Primero, es decir, los documentos específicamente vinculados a infancia, en un número de 80, están vinculados en la opinión consultiva 17 del 2002. La Corte hace una enumeración de todos los documentos. Pero como los niños son seres humanos, yo creo que todo el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable. Y yo quiero hacer una referencia específica en el continente más desigual del planeta, donde tenemos tantas desigualdades en nuestras sociedades, a la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y hay una reciente sentencia de la Corte que se llama Fábrica de Fuegos Artificiales Santo Antonio de Jesús versus Brasil, que trata sobre una explosión en una fábrica de fuegos artificiales donde había mujeres y niñas trabajando y hay varios niños víctimas. Y ahí se desarrolla de qué manera la violación de derechos económicos, sociales, culturales, económicos, sociales y culturales, influyó decisivamente para que estos niños fueran víctimas a partir de una discriminación estructural e intersectorial que sufrían. Correcto. Doctor, aprovechando la oportunidad y las bondades que nos brinda la virtualidad, doctor, actualmente conocemos que la Corte en el presente año dictó algunos lineamientos sobre el tema del COVID y los derechos humanos, ¿no? Exhortó a varios estados a garantizar sin discriminación justamente los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de los niños, niñas y adolescentes, quienes son un grupo, vamos a decir, que puede ser transversalmente afectado, doctor. ¿Cómo considera, doctor, en la actualidad, ya habiendo transcurrido varios meses desde que inició la pandemia, cómo considera, cuál ha sido el impacto que ha tenido estos lineamientos dictados por la Corte respecto de los estados parte, doctor? Pues yo pienso que estos lineamientos los vamos a poder evaluar cuando superemos la pandemia, en realidad el impacto que ha tenido. Si medimos el impacto de esta declaración por la cantidad de reproducciones que ha tenido, por la forma como es citada en decisiones jurisdiccionales en los países, y sobre todo por el carácter anticipatorio que tuvo este documento, a mí me parece que ha sido un impacto muy importante. Yo creo que, por ejemplo, una tendencia inicial en los tiempos que se emitió esta declaración era la declaratoria de estados de emergencia en los países, y ha habido una reducción paulatina de los estados de emergencia, y que hay muchos aspectos que advirtió la Corte y que han sido de alguna forma enmendados o orientados de manera correcta durante el desarrollo de la pandemia. Vuelvo a repetir,
El impacto lo podremos jugar el año que viene o el siguiente, pero sí me parece que ha sido muy importante. Yo califico como tal vez lo más importante que la Corte ha hecho en el año 2020 esta declaración, porque además históricamente es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre una situación general fuera del marco de una sentencia o una opinión consultiva. Ok, muchas gracias, doctor. Nuestro público virtual nos tiene una inquietud y nos pregunta, doctor, desde el Instituto Interamericano del Niño, se está trabajando una versión amigable de la Convención Americana. Esto con la finalidad de hacer accesible a los niños, niñas y adolescentes el contenido de este tratado. ¿Qué recomendaciones daría para el desarrollo y buen entendimiento de dicho documento? Bien, me parece, yo estoy en relación tengo una relación de amistad inclusive con el Instituto Interamericano, no sabía que estaban en ese proyecto, conozco otros, pero yo la recomendación que le hago es que la convención se explique a través de los casos concretos que se han planteado en la Corte y sobre todo que se redacte escuchando a los niños, teniendo en cuenta los problemas concretos que los niños, como podemos decir, frente a esta virtualidad que hoy vivimos, que los niños concretos de carne y hueso digan sus problemas, cómo ven afectados sus derechos y que ese comentario de la Convención pueda llevarles respuestas frente a los problemas con sus derechos que con el respeto y con el ejercicio, fundamentalmente con el ejercicio de sus derechos que tienen, vuelvo a repetir, los niños de carne y hueso en todos nuestros países. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta brevemente, doctor, aprovechando la oportunidad, doctor, de tenerlo cerca virtualmente. Teniendo en cuenta, doctor, que el Comité Europeo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que los niños, niñas y adolescentes llevan la carga social más pesada dentro de las deficiencias estatales, ¿cuál es el rol que puede tener, doctor, el sistema interamericano de derechos humanos en ese contexto? ¿Cómo considerar a los niños, a las niñas, teniendo en cuenta este rol, esta carga respecto de las deficiencias institucionales de carácter estatal, doctor? Sí, hay una realidad, digo, es decir, por ejemplo, hay una realidad macro en el cual, si comparamos con el resto de inversiones que los presupuestos hacen respecto a infancia, si sacamos los grandes números que se manejan con el tema de educación, donde obviamente los estados hacen un gran esfuerzo desde las edades más pequeñas de las personas, tenemos que hay deficiencias en cuanto a los aportes que las sociedades hacen para el buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y yo lo que creo que el sistema jurídico, el sistema de derechos, el sistema de derechos humanos, exige que los estados atiendan todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además del derecho a la educación. Porque el derecho a la educación tiene aspectos sumamente importantes, pero también tenemos el derecho a la seguridad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la salud, y hay una cantidad de derechos, y sobre todo el derecho a la inserción por la vía de actividades que sean realmente útiles para la sociedad. Entonces yo creo que esta es una discusión que hay que dar en el continente y que tal vez en algún momento pueda ser objeto de una opinión consultiva ante la Corte esta cuestión de cómo, cuál es el enfoque jurídico que debería tener un presupuesto de un país en el momento de optar entre fondos que son reducidos, optar entre múltiples destinos posibles, ¿verdad? Entonces tal vez pueda ser una buena oportunidad o plantear la necesidad de crear masa crítica, pensamiento, doctrina sobre este problema. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Pérez Manrique, por sus respuestas, por su tiempo, por ilustrarnos, por todos sus
compartir todos sus conocimientos, doctor, enriquecedor, escucharlo, la verdad. El tiempo es cruel, doctor, nos podríamos pasar largo y tendido, poder hacerle varias preguntas, pero bueno, doctor, le agradecemos por su participación, le agradecemos nuevamente por compartir todos sus conocimientos. Con esta respuesta estaríamos dando por finalizado toda una semana, doctor, de eventos, de constantes conferencias relativas a los derechos humanos desde diversas perspectivas, que quiero agradecer también a cada uno de los ponentes que nos han antecedido, a cada uno de los moderadores que también nos han antecedido, y de esta manera vamos a clausurar el evento sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este caso hemos tocado el tema sobre los derechos del niño, niñas y adolescentes. Agradecer también a las autoridades de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Católica de Santa María, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Instituto Víctor Andrés Belaúnde Díaz Canseco, y obviamente, doctor, reiterarle el agradecimiento y extenderle y poder decirle que nos pueda visitar acá en Arequipa para escucharlo y poder charlar largo y tendido, ¿no? Largo y tendido. Muchas gracias, doctor. Encantado, gracias a ustedes, los estrecho a la distancia con un abrazo. Hasta luego.